En 1991, el historiador Neil Howe escribió un libro en la que vaticinaba que este año 2020 sería el clímax de una crisis, y asegura que este es un periodo peligroso en la historia, ya que la humanidad entra en el llamado cuarto giro. El estudio fue realizado junto a su colega William Strauss, que a base de una teoría explicaba que el 2020 sería el clímax de una crisis de gran magnitud como la que se produjo durante la Guerra Civil o el periodo de la Gran Depresión y la Segunda Guerra Mundial. Neil Howe escribió en los años 90 un libro llamado Generation, que significa generaciones en español, el cual hacía un profundo estudio de la historia de Estados Unidos desde 1584. Él, junto a William Strauss, describen el hallazgo de una serie de patrones que explican la evolución histórica del país fundamentándola en cambios generacionales. Strauss explica, abro comillas, en la década de 1990 decíamos que estábamos en lo que llamamos el tercer giro, un periodo de gran individualismo que llegaría a su fin en algún momento de la primera década del siglo XXI. Más adelante, el historiador y su colega realizaron un segundo libro titulado The Fourth Turning, que significa en español el cuarto giro, el cual explica lo que estamos viviendo en este periodo. En este momento se parece mucho a la década de 1930, ruptura de alianzas internacionales, aumento de los autócratas en todo el mundo, auge del populismo y un enorme descontento por la situación económica que conduce a grandes transformaciones de los gobiernos y, en última instancia, hacia una redefinición completada de la ciudadanía y de las propias instituciones públicas, indicó. Además, manifiesta que habrá cambios para Estados Unidos con las elecciones de este año, en la que dice que serán un evento muy disputado y que va a transformar Estados Unidos, cualquiera que gane. Los historiadores dicen que la historia mundial está impulsada por ciclos de generaciones que duran entre 20 y 23 años, comparadas con las estaciones del año, cada 4 periodos a los que llaman el cuarto giro, donde hay una crisis. Si eso sucedía cerca del año 2010, el nuevo ciclo probablemente durará hasta 2030 y será una era de crisis que durará una generación, un poco similar como el New Deal y la Segunda Guerra Mundial, que realmente comenzó desde finales de los años 1920 hasta finales de la década de 1940. Los historiadores sugieren que la parte más agitada de esa era comenzará en la década de 2020, en la que el punto de inflexión crítico será el año 2020, vaticinaron. Para los expertos, esta teoría realmente se alinea muy bien con las grandes crisis cívicas recurrentes en la historia de Estados Unidos, como la Revolución Gloriosa, la Revolución Estadounidense, la Guerra Civil, la Segunda Guerra Mundial y la Gran Depresión, dicho por Neil Howe. En cuanto al riesgo que esta etapa de la historia representa, Howe explica: no predigo que vaya a ocurrir una guerra total, pero sí creo que la guerra expresa o refleja parte de la urgencia comunitaria que típicamente vemos en estas crisis. El populismo se fortalece, la comunidad comienza a exigir mucho más a sus ciudadanos, las libertades individuales se debilitan. Howe y Strauss también son los responsables de haber acuñado el término de generación millennial en referencia a quienes nacieron después de 1982. Recordemos que Howe y Strauss compararon estos ciclos con las estaciones del año, en la que fueron llamados arquetipos, 4 tipos diferentes de generaciones, uno para cada giro o era, con periodos de 20 años. El primer giro se asemeja más a la primavera, una era posterior a la crisis. En Estados Unidos ocurrió desde la mitad de la década de 1940 hasta principios de los años 60. Fue un periodo de instituciones fuertes y un gran sentido del progreso nacional, una época donde el individualismo, los inconformistas e incluso las minorías étnicas raciales eran dejados a un lado, una era de gran cultura mayoritaria, y esto es típico de una era posterior a la crisis.
El segundo giro es un despertar, que es como el verano. Es un momento que es especialmente por la nueva generación nacida después de la última crisis. Todos quieren deshacerse de las obligaciones sociales y redescubrir su individualidad, un periodo de transformación en la cultura, en los valores y en lo religioso, como ocurrió en los años 60 y 70. El tercer giro es el cinismo y malos modales, que es como el otoño. Este periodo toma las lecciones del reciente despertar sobre la necesidad de consentir al individuo, que ocurrieron en las décadas de los 80, 90 y 2000. La gente vive su vida de forma que quiere, independientemente de la comunidad. Todos estamos orgullosos de nosotros mismos como individuos, pero estamos muy desalentados con respecto a nuestra identidad cívica, explican. Y llegamos al cuarto giro, que es como el invierno, en la que es un periodo de crisis política y social y de conflictos o guerras, que termina la época e inicia uno nuevo. Este cuarto giro habría comenzado en 2010, con su clima sucediendo este 2020. Según los historiadores, el cuarto giro probablemente arrancó con la gran crisis financiera y la gran recesión que comenzó en 2008 y 2009. Agregan, hasta ahora en Estados Unidos, estos siempre han sido periodos de guerra total. Todas las guerras totales en Estados Unidos han ocurrido durante el cuarto giro, y en cada cuarto giro ha habido una de estas confrontaciones. Además, no ocurre solo en Estados Unidos. Este nuevo crecimiento de populismo y el autoritarismo se produce en gran parte del mundo, y es por eso que Neil Howe explica que estamos en un periodo muy peligroso en la historia y cree que desde la Segunda Guerra Mundial gran parte del mundo está en un ciclo generacional muy similar. Pero estos dos historiadores no son los únicos que predijeron de que el año 2020 sería un año de crisis. En el año 2010, la revista Nature publicaba un artículo especial llamado 2020 Vision, donde varios expertos de primer nivel buscaban predecir los avances más importantes de la siguiente década. Pero la predicción más controvertida fue dicha por un científico llamado Peter Valentinovich Turchin, de origen ruso, profesor del Departamento de Ecología y Biología Evolutiva de la Universidad de Connecticut en Estados Unidos, y esto fue lo que publicó en el artículo de la revista Nature el 4 de febrero de 2010, que dice lo siguiente: inestabilidad política puede ser un contribuyente en la próxima década. Es probable que la próxima década sea un periodo de creciente inestabilidad en los Estados Unidos y el oeste de Europa, que podría socavar el tipo de progreso científico que ustedes describen en 2020 Vision. Y como podemos ver, en este 2020 estallaron las protestas raciales en Estados Unidos por la muerte de un afroamericano a manos de la policía, logrando que estas manifestaciones se extendieran a varios países de Europa, con el fin de reformar y acabar con la violencia policial. Además, sobre la pandemia del coronavirus, Turchin no se esperaba de que esto fuera a ocurrir, por lo que tiene un mal augurio para este 2020, en la que dice que nuestro sistema social está bajo mucho estrés y carece de resistencia para enfrentar un imprevisto. La pandemia del COVID-19 no se podría predecir que atacaría precisamente en 2020, pero ha sometido a nuestra sociedad a un fuerte estrés que terminará por empeorar la crisis. Si no se enfrenta bien, será otro desastre. Aunque no se considera fatalista, a través de su método predijo que Estados Unidos y Europa Occidental experimentarían estallidos sociales, violencia política e inestabilidad económica, en la que agregó que todas las sociedades complejas son susceptibles a estos ciclos de violencia, que yo llamo edades de la discordia. Algunas sociedades han logrado resolver sus crisis sin recurrir a la violencia, mientras que otras sufrieron un colapso completo, asegura. Además, Turchin advierte que la pandemia de coronavirus ha generado un problema de desempleo en Estados Unidos,
por lo que ha empeorado el modo de vida de millones de personas, uno de los principales impulsores de la inestabilidad nacional. El factor genera aún más desconfianza por parte de la población hacia el gobierno, en la que, según el investigador, mientras que millones de personas permanecen sin empleo, pueden aparecer otros factores desencadenantes y existe la preocupación de que las tensiones puedan intensificarse hasta una guerra civil. Y como vemos, el 2020 comenzó con mucha fuerza que ha cambiado nuestro modo de vida por completo, que nadie se lo esperaba, pero solo unos pocos ya vaticinaban de que el 2020 sería un año de crisis. Pero estas predicciones no fueron hechas por cualquiera, fueron hechas por personas reconocidas y estudiadas, que a través de sus investigaciones lograron predecir lo que se venía en esta nueva década. Hemos empezado una nueva década muy complicada y caótica para la humanidad, pero solo queda esta pregunta: ¿qué nos esperará después en los próximos años? La verdad es difícil saberlo, pero con todo lo que estamos viviendo en este 2020, solo sea el comienzo de grandes acontecimientos que la humanidad tendrá que enfrentar hacia un cuarto giro. Deja tu opinión en los comentarios.